Luis Bracamontes, de 44 años, fue juzgado por 2 asesinatos en Sacramento, California, el 24 de octubre de 2014. Comenzó una ola de crímenes violentos que culminó con la muerte de 2 policías en la parte norte del estado. Todo comenzó en el estacionamiento de un Motel 6, cuando el policía Danny Oliver recibió un disparo en la cabeza mientras investigaba el auto de Bracamontes. Después del ataque, robó otro vehículo y huyó al condado de Placer, donde fue atacado por 2 policías, matando al detective Michael Davis Jr. Se lanzó una importante operación policial y finalmente Bracamontes fue capturado. Aunque se declaró inocente, el tribunal no demostró lo contrario de su comportamiento. No mostró ningún arrepentimiento y no quiso declarar que le gustaría matar a más personas. Quería que lo mataran más y quería matar cuando saliera, declaró, sorprendiendo a todos los presentes. Durante el juicio, Bracamontes admitió abiertamente los asesinatos, algo que su propio abogado no negó. Fue declarado culpable de homicidio involuntario, delito cometido de forma intencionada y premeditada. Su reacción al enterarse de la verdad fue sonreír y celebrar, lo que entristeció aún más a las familias de las víctimas. Incluso tuvo la osadía de gritar y aplaudir irónicamente a la gente en la tribuna de la corte, finalizando su participación con un mensaje siniestro. Otro caso igualmente inquietante es el de TJ Lane, un joven de 17 años que estuvo involucrado en un tiroteo en una escuela de Ohio el 27 de febrero de 2012. Lane abrió fuego en la cafetería de la escuela Chardon, matando a 3 compañeros e hiriendo a otros, incluido un estudiante, quien quedó permanentemente paralizado. Sus víctimas tenían entre 16 y 17 años, todos compañeros de clase. Lane fue descrito como un joven tranquilo y reservado, pero con una vida hogareña difícil. Su padre había cumplido condena por agresión y su madre a menudo estaba ausente. Durante el juicio se declaró loco y dijo que escuchó voces en su cabeza. Sin embargo, se lo consideró apto para ser juzgado y para evitar la pena de muerte, se declaró culpable. El día de la sentencia, Lane demostró total desprecio por las familias de las víctimas. Con una camiseta con la palabra asesino escrita, sorprendió a 2 familiares al pronunciar palabras provocativas. A pesar de su comportamiento repulsivo, fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sé que en algún momento te perdonaré. Si no haces esto, seguirás sorprendiéndome. Después, ya no estarás en nuestros pensamientos. Nunca más. Quiero que soportes años de dolor y abuso, pero honestamente, ese no parece un castigo suficiente. En ausencia del arrepentimiento de TJ Lane, esto se hizo aún más evidente cuando entró en la cancha y encontró algo impactante. Se desabotonó la camisa para revelar una camisa blanca con la palabra asesino en su forma original. Era la misma camiseta que llevaba el día del tiroteo. Lane mostró su ropa con una sonrisa arrogante y sin rostro. Y como esto no es suficiente, aún es necesario decir algo terrible a los familiares de las víctimas. Apreté el gatillo. Era mi hijo. Lane fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de sus compañeros de clase. Pero si bien los insultos de TJ Lane no causan disturbios, ¿o qué pasa cuando un abogado ataca a su propio abogado? Este fue exactamente el caso de Taylor Schabunes, de 25 años. En febrero de 2022, en la ciudad de Green Bay, Wisconsin, fue acusada de un horrible crimen. Durante una noche íntima relacionada con las drogas, Taylor estranguló a su amante, Chad Therion, de 24 años, con un chorro de metal. Luego, mutiló su cuerpo. El crimen fue descubierto por la madre de Chad, Tara, quien encontró su cabeza en un cubo afuera de su casa. Otras partes del cuerpo yacían boca arriba en cajas de plástico, bolsas y atadas en cajas de papel. Desesperada llamó al 911. La cabeza de mi película está en un cubo. Lo vi con mis propios ojos. ¿Quieres saber qué lleva a alguien a cometer los crímenes más brutales? No en Crímenes y Consecuencias, descubrirás detalles impactantes y ayudarás a encontrar personas desaparecidas. Descúbrelo ahora y sé parte de la búsqueda de justicia. Cuando la policía busque, encontrará marcas de sangre fuera de la casa y rastros de violencia por todas partes. Una vez más confirmamos el horror. Sí, una cabeza humana no vale la pena. Taylor fue rápidamente atrapado. Durante el interrogatorio, ella confesó lo sucedido.
Dijo que mientras mantenían relaciones íntimas, Chad pidió que lo estrangularan. Le puso la cadena a su propio pez y Taylor continuó sin darse cuenta de que se estaba muriendo. Cuando vio su cara roja y llena de percebes, tosía y orinaba, simplemente no paraba. Cuando finalmente se dio cuenta de que estaba muerto, admitió que algo había cambiado. No quería matarlo, pero de alguna manera me gustó. Luego, Taylor pasó las siguientes horas violando el cuerpo de Chad antes de comenzar a desmembrarlo con cuchillos de la cocina de su madre. Metió algunas partes del cuerpo en su camioneta, pero dejó la cabeza en el cubo por pura pereza. Taylor fue acusado de homicidio intencional en primer grado, mutilación de un cadáver y agresión en tercer grado. En el tribunal, los investigadores describieron detalladamente la escena del crimen. Había una cabeza humana, genitales en el cubo, trozos de carne esparcidos por el suelo y huesos en su mayoría limpios. Las acciones de Taylor sorprendieron a todos en la sala del tribunal, pero lo que lo sorprendió aún más fue cuando atacó a su propio abogado durante el juicio, demostrando un comportamiento aún más inestable y perturbador. Se extrajo la piel, el tejido y los músculos de los huesos, dejándolos completamente expuestos. Incluso con la horrible naturaleza de sus crímenes, lo que hizo Taylor Schabusiness a continuación dejó a todos en shock. Durante una rabieta en el tribunal, atacó a su propio abogado, por lo que fue necesario que 2 agentes de policía la sujetaran. La actitud agresiva llevó a Schabusiness a usar una máscara para evitar escupir y a ser esposado. Al final, fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el brutal asesinato de Chad Therion. Durante el juicio, el jurado declaró a Schabusiness culpable de homicidio intencional en primer grado, poniendo fin a un caso lleno de momentos aterradores. Wade Wilson, de 30 años, enfrentaba 2 cargos de asesinato en Cape Coral, Florida. El 6 de octubre de 2019, conoció a Christine Melton, de 35 años, en un bar. Después de que regresaron a su casa, Wilson la estranguló mientras dormía y luego la mató. Tras el crimen, robó el coche de la víctima, visitó a su exnovia y también la agredió. Posteriormente, mientras conducía, se acercó a Diane Ruiz, de 43 años, para pedirle información. Cuando Ruiz subió al auto, Wilson la estranguló, arrastró su cuerpo hacia la carretera y la atropelló varias veces. La causa de la muerte fue un traumatismo contundente, con múltiples fracturas costales. Después de los asesinatos, Wilson llamó a su padre, Steven Testa, y le confesó los crímenes. Me dijo que hizo algo y 2 personas no regresaban. Testa informó a la policía sobre la ubicación de su hijo, quien fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado, robo y agresión. En el tribunal, Testa testificó contra Wilson y contó detalles inquietantes de los crímenes, incluido cómo estranguló y atropelló a Diane Ruiz. Testa describió a su hijo como orgulloso de sus acciones, sin mostrar ningún arrepentimiento. Durante el juicio, Wilson mantuvo una postura fría y sin emociones. Después de solo 90 minutos de deliberación, el jurado declaró culpable a Wilson y recomendó la pena de muerte. El juez Nick Thompson condenó a muerte a Wilson por los asesinatos de Christine Melton y Diane Ruiz. En Cleveland, Ohio, otro caso impactante involucró a Michael Madison, de 39 años, acusado de secuestrar y matar a 3 mujeres. Madison, supuestamente, se deshizo de los cuerpos de Angela Deskins, Shatisha Shealy y Sheila Terry en bolsas de plástico cerca de su casa. Cuando la policía allanó su apartamento, encontraron restos humanos en descomposición y una escena aterradora. ¿Estás listo para descubrir los detalles más oscuros e intrigantes de los crímenes que sacudieron al mundo? En Crímenes y Consecuencias, cada historia revela secretos, pruebas impactantes y momentos que no puedes ignorar. Suscríbete ahora y no te pierdas ni un detalle de las historias que dejan a todos sin aliento. Continuó. Había claros signos de descomposición en varias partes del edificio de apartamentos, con fluidos esparcidos y larvas adheridas a estos restos. Ante esta evidencia, Michael Madison fue arrestado y acusado de 3 cargos de asesinato. Si es declarado culpable, podría enfrentarse a la pena de muerte. Durante el juicio, la defensa argumentó que los asesinatos no fueron planeados, sino que ocurrieron en el calor del momento. Dijeron que las muertes ocurrieron en un repentino estallido de violencia y que Madison no intentó esconder los cuerpos
a pesar de que estaban en lugares fácilmente visibles. Sin embargo, la fiscalía refutó esta versión y afirmó que sus acciones fueron fríamente calculadas y premeditadas. Madison habría asesinado a las víctimas de la misma forma, en el mismo lugar, en un corto periodo de tiempo, desechando los cuerpos para encubrir sus crímenes. Ató a dos de las víctimas con cinta adhesiva, doblando sus cuerpos grotescamente antes de deshacerse de ellas. Cuando Madison fue declarada culpable de todos los cargos, las familias de las víctimas reaccionaron con alivio y lágrimas de alegría. Durante la sentencia, el padre de Shala Banterri se dirigió directamente al asesino de su hija, llamándolo payaso por destruir tantas vidas. Según los informes, Madison respondió provocativamente, lo que llevó a su padre a intentar confrontarlo físicamente. Rápidamente, fue inmovilizado y sacado de la sala del tribunal, sin enfrentar cargos adicionales por su reacción. El juez McDonald fue contundente al dictar la sentencia, destacando la crueldad e inhumanidad de las acciones de Madison. Mencionó el abuso de los cuerpos, los cuales fueron despojados y doblados de manera degradante. Al final, Madison recibió la pena de muerte y fue enviada al corredor de la muerte de Ohio. Mientras tanto, otro caso impactante involucró a Bryce Rhodes, acusado de múltiples asesinatos en Louisville, Kentucky. Rhodes, conocido como Rambo, lideró un brutal crimen en 2016 junto con dos cómplices adolescentes, Anjan Carter, de 15 años, y Jacory Taylor, de 17. Torturaron y apuñalaron a dos hermanos adolescentes, Larry Ordway, de 14 años, y Maurice Gordon, de 16. Los cuerpos de los jóvenes fueron encontrados en un terreno abandonado por una mujer que llamó a la policía, horrorizada por la escena. Al principio, Rhodes negó su participación, pero Carter confesó que él y Taylor se vieron obligados a participar. Carter describió cómo Rhodes ató a las víctimas, las hizo pedir perdón y luego las mató a puñaladas. Detalló además cómo se colocaron los cuerpos en cajas antes de ser desechados. Además, Carter reveló que los hermanos habían visto a Rhodes matar a otro hombre, Christopher Jones, lo que pudo haber motivado los asesinatos. A principios de ese mes, se vio a alguien caer en la calle y luego se desató un tiroteo. Durante el juicio, el acusado RHS afirmó que los fiscales estaban tratando de incriminarlo, llegando incluso a decir que eran conocidos por falsificar y alterar pruebas. El 24 de mayo de 2016, un sospechoso fue arrestado y afirmó que había ocurrido un doble homicidio en un apartamento en 763 North Haight Avenue. Los detectives registraron el lugar durante horas, aplicaron un químico llamado Blue Star, pero no encontraron nada sospechoso. Los agentes incluso comentaron lo limpio que estaba el apartamento, aunque había señales de productos de limpieza en la alfombra. RHS declaró que la policía colocó pruebas, ya que después de salir durante más de una hora, regresaron y descubrieron sangre en la alfombra. Esta acusación generó una confusión aún mayor. El abogado de RHS dimitió alegando que su cliente le había escupido. Debido a esto, RHS fue llevado ante el tribunal amarrado a una silla y con una máscara para evitar más incidentes. Durante la audiencia, amenazó al juez, sugiriéndole averiguar dónde vivía, insinuando amenazas a su familia. El comportamiento de RHS fue tan extremo que recibió cargos adicionales de amenaza terrorista e intimidación a un participante en el proceso. En otra audiencia, acusó al juez de tener una relación con el fiscal e incluso lo llamó racista, escandalizando incluso a su propio abogado. Además, RHS se burló de la madre de las víctimas durante la sesión, lo que provocó que la madre perdiera el control y fuera expulsada de la sala del tribunal. Los jurados deliberaron rápidamente y condenaron a RHS por todos los cargos, incluido el abuso de un cadáver y el asesinato. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por los brutales asesinatos. Otro caso impactante fue el de Dante Wright, quien a los 17 años mató a un joven jugador de fútbol americano durante un robo. Durante su juicio, Wright se mostró indiferente, sonriendo y actuando como si la situación no fuera grave. El juez, enojado por esta actitud, amenazó con cancelar el acuerdo de declaración de culpabilidad y llevarlo a un juicio completo, que podría resultar en cadena perpetua. Al final,
Wright fue sentenciado a entre 25 y 52 años de prisión. Otro caso inquietante fue el de Michael Swanson, de 17 años, que mató a 2 empleados de una gasolinera en Iowa durante intentos de robo. Swanson describió los asesinatos con frialdad y afirmó que se sintió poderoso mientras disparaba. Tenía obsesión por la muerte y la violencia, y admitió que siempre estuvo fascinado por estos actos. Después de declararse inicialmente loco, cambió su declaración y se declaró culpable, recibiendo una dura sentencia por sus crímenes. Durante el juicio, la hija de Bowman habló directamente con el asesino de su madre, emocionada y buscando respuestas. ¿Cómo tuviste el coraje de hacerle esto a mi madre y a mi familia? Quiero saber, ¿te arrepientes? Mi madre era completamente inocente e indefensa. Entraste armado, diciendo que era por cigarrillos y dinero, pero luego admitiste que lo hacías para sentirte poderoso. ¿Cómo puede ser justo o hacerte sentir fuerte quitarle la vida a una mujer indefensa? Mi madre nunca te hizo nada. El marido de Sheila Mears estaba tan conmocionado que no pudo leer su declaración en voz alta. El fiscal necesitaba leer. Ver televisión por la noche es ahora una soledad insoportable. No tengo con quién hablar, nadie a mi lado para dormir o despertar. Esta pérdida destruyó mi vida. Estas palabras sacaron a la luz el impacto devastador de las acciones de Michael Swanson. El juez fue directo en su sentencia. Cometiste asesinatos a sangre fría y quieres que creamos que no tenías control sobre tus acciones, que estabas loco, pero no lo creo. Eres peligroso, impredecible, y no hay lugar para ti en una sociedad respetuosa de la ley. Swanson fue sentenciado a 2 cadenas perpetuas por los asesinatos de Sheila Mears y Vicky Bowman, pero no mostró ningún remordimiento ante el tribunal. En cambio, sonrió de una manera inquietante, mostrando completo desdén. Otro caso impactante fue el del rapero N.W. Melly, acusado de orquestar el asesinato de sus 2 amigos cercanos, Anthony Williams y Christopher Thomas, en Fort Lauderdale, Florida. Las investigaciones demostraron que los disparos fatales fueron realizados desde el interior de la camioneta, donde se encontraba Melly, mientras que el conductor afirmó que las víctimas habían sido alcanzadas en un tiroteo externo. Aunque la defensa presentó un caso sólido, incluidos testigos que dijeron que Melly estaba en casa en el momento de los asesinatos, las pruebas balísticas apuntaban a una historia diferente. Durante el juicio, Melly sorprendió al sonreír y reír en momentos inapropiados, incluso cuando testificó la madre de una de las víctimas. El caso terminó con un jurado en desacuerdo, sin veredicto, y estaba previsto un nuevo juicio en 2025. Hasta entonces, Melly permanece en prisión. Mientras tanto, casos como el de Isabel Martínez dejan a cualquiera boquiabierto. En 2017, apuñaló a su marido, Martín Romero, y a sus 5 hijos en su casa de Georgia. Solo sobrevivió su hija de 9 años. Martínez afirmó estar bajo la influencia de un espíritu demoníaco y estaba experimentando depresión debido a la reciente muerte de su padre. Fue arrestada y condenada, pero su insensibilidad y falta de remordimiento conmocionaron tanto a los investigadores como al público. Isabel Martínez no mostró ningún arrepentimiento en su primer juicio. Al contrario, parecía disfrutar de la situación. Sonrió para las cámaras, se arrodilló e incluso levantó el pulgar, mientras los presentes, incluidos otros acusados, quedaban conmocionados por las acusaciones. Martínez enfrentaba 10 cargos de asesinato, una gravedad que claramente no se tradujo en su actitud. El juez explicó que delitos de este tipo no permiten la libertad bajo fianza automática y que solo un tribunal superior podría considerar esa posibilidad. Sin embargo, Martínez parecía más interesada en disfrutar el momento que en defenderse. Cuando se le preguntó sobre su representación legal, respondió a través de un traductor: «No necesito un abogado. Mi abogado es mi fe». Esta respuesta dejó a todos perplejos, pero ella mantuvo su postura. El juez Michael Thorpe finalmente perdió la paciencia. Él le advirtió que dejara de comportarse mal ante las cámaras, dejando claro que no era una buena idea y podría dañarla aún más. «Hemos terminado contigo. Es mejor dejar de hablar». Finalmente, Martínez se declaró culpable, citando también problemas de salud mental, y fue sentenciado a 5 cadenas perpetuas en un centro de rehabilitación estatal. Mientras Martínez sonreía incluso después de atacar brutalmente a su familia, otro caso impactante
involucró a un acusado que se negó a reconocer la ley. Michael Crane, acusado de varios asesinatos en Arizona, también vivió momentos surrealistas en su juicio. Crane irrumpió en la casa del empresario Bruce Godet, en Phoenix, en 2012. Le disparó y prendió fuego al lugar. Apenas 4 días después, atacó la casa de la pareja de filántropos Glenna y Lawrence Shapiro, en Paradise Valley, repitiendo el mismo patrón: robar, asesinar y prender fuego. Crane fue arrestado y enfrentó 15 cargos, incluidos asesinato en primer grado, secuestro, robo e incendio provocado. Insistió en representarse a sí mismo, pero fue declarado incapaz. Cuando le asignaron un abogado, su reacción fue inmediata: yo no contraté a ese abogado, lo despido ahora mismo. Además, Crane se declaró ciudadano soberano y se negó a aceptar la autoridad del tribunal. Afirmó que el nombre registrado en el caso era ficticio y dijo: estas son sus leyes, no las mías. Estas son sus reglas, no las mías. Durante el juicio, pronunció encendidos discursos, desafiando normas y autoridades. Ustedes no me gobiernan, no tenemos contrato. En un momento aún más tenso, Crane atacó verbalmente al fiscal y al juez. Declaró: sé lo que estás haciendo y tú sabes lo que estás haciendo. Su postura desafiante marcó todo el juicio, pero eso no cambió el resultado. Crane permaneció en prisión y enfrentará las consecuencias de sus acciones. Durante el juicio, el acusado incluso agredió a una de sus víctimas después de que ella hiciera una declaración ante el tribunal. Señor Petroski, lamento sus pérdidas, pero usted no tiene nada que ver con estos procedimientos judiciales, dijo. A pesar de todo este comportamiento, Michael Crane acabó declarándose culpable de los asesinatos y fue condenado a 3 cadenas perpetuas consecutivas. A pesar de utilizar todas las excusas posibles para intentar escapar de la prisión, su sentencia fue firme. Ahora bien, ¿qué pasa con un acusado que sonríe y acepta con calma su destino? Este fue el caso de Nicholas Lindsay, acusado de asesinar a un policía en San Petersburgo, Florida. En 2011, el oficial de policía David Crawford se acercó a Lindsay, que tenía solo 16 años, después de verlo irrumpir en un automóvil cerca de Tropicana Field. Durante la parada, Lindsay le disparó al oficial 5 veces, matándolo en el lugar. Un colega de Crawford escuchó los disparos y llamó al 911. Lindsay huyó y estuvo prófugo durante más de 24 horas, pero finalmente fue capturado después de que las imágenes de las cámaras de seguridad revelaran su fuga. Durante el interrogatorio, los padres de Lindsay convencieron a su hijo de que confesara el crimen. Intentó defenderse diciendo: yo no lo hice, pero acabó asumiendo la responsabilidad. Lindsay fue juzgada como adulta por asesinato en primer grado. En el tribunal, el padre del adolescente se disculpó emocionalmente en nombre de su hijo, diciendo que Lindsay no entendía el impacto de sus acciones. La defensa intentó argumentar que el joven disparó por miedo, pero la fiscalía respondió afirmando que cada disparo fue deliberado y dirigido al cuerpo del oficial Crawford. Al final, Lindsay fue declarada culpable de asesinato en primer grado y sentenciada a cadena perpetua sin libertad condicional. Durante la sentencia, se sentó con una sonrisa aterradora en su rostro. Si bien Nicholas Lindsay parecía tranquilo ante la posibilidad de ser condenado a cadena perpetua, otro caso impactante fue el de Louis Matthews. El hombre de 43 años fue acusado de abusar sexualmente de la hija de 10 años de su novia, en Tampa, Florida, en 2019. La madre de la víctima sorprendió a Matthews cometiendo el crimen, lo que le provocó pánico. Llevó a la niña a una tienda, donde compró lejía y trató de destruir las pruebas de ADN, pero su intento fracasó. Matthews, que ya era reincidente, estaba en libertad condicional cuando cometió el delito. Durante el juicio, la jueza Kimberly Fernández le preguntó si tenía algo que decir antes de ser sentenciado. Sin mostrar remordimiento, respondió fríamente: no, señora, solo aprecio su tiempo y todo. En lugar de mostrar arrepentimiento, estrechó la mano de su abogado y salió de la sala riendo. Al final, Matthews fue sentenciado a la pena mínima obligatoria, cadena perpetua. ¿Qué opinas de las historias y misterios que te desvelamos aquí en Crímenes y Consecuencias? Tu opinión es muy importante para nosotros. Comenta abajo y cuéntanos qué te intriga o emociona más. Y no olvides suscribirte para seguir siguiéndonos y juntos
podemos marcar la diferencia.